¿qué tal estáis? Pensando en el fin de semana, supongo, claro, y es que los viernes es lo que tienen, y hoy justamente que estamos a viernes, 4 de abril, por cierto. Bueno, pues vamos a centrarnos porque tenemos cosas muy interesantes, como el nuevo libro de Rui Vega, se titula Lecturas de un alma vagabunda, y enseguida, en menos de un minuto, vamos a ver sobre qué trata. Además, tenemos evento deportivo a la vista. Este domingo se celebra la Pajariel Trail Ciudad de Ponferrada, una carrera con encanto, ya sabéis, que discurre por los senderos y el paraje maravilloso del Pajariel. Y tenemos también un reportaje de la Escuela de Salud Mental. Esta vez se centró en el papel que juega el abuso de sustancias y las adicciones en nuestra salud mental. Y para terminar, ¿qué tal? ¿Qué os parece una sesión de palomitas dulces con Iván Belenda? Pues no se hable más, comenzamos. Bueno, pues hoy arrancamos con un viejo amigo del magazine, muy querido y yo creo que conocido prácticamente por todos. Es escritor y nos presenta su sexto trabajo, pero esta vez vamos a conocer su versión, yo diría, un poco menos conocida, no voy a decir desconocida, pero menos conocida de su manera de hacer, porque Rui Vega esta vez deja de un lado para sus libros el género de la ciencia ficción y nos brinda Lecturas de un alma vagabunda. Buenas tardes, Rui. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Olaya. Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo una vez más. A tu casa, bienvenido a tu casa. A mi casa, eso es, muchas gracias. Bueno, ayer mismo presentaste ya este último libro, Lecturas de un alma vagabunda, y decíamos que se distancia, se separa un poquito de lo que sueles hacer habitualmente, pero ¿de qué manera? Pues bastante, la verdad. Bueno, como la gente sabe, escribo novelas de ciencia ficción. En este caso es un pequeño paréntesis en esa trayectoria para hablar de la literatura más cercana, de la que nos rodea, sobre todo de literatura berciana, pero bueno, también de autores y autoras leoneses. Es un libro totalmente diferente a los que he sacado hasta ahora y un libro que bueno, llevaba mucho tiempo pensando en publicarlo o no publicarlo. Había gente que me insistía en él y al final pues casi me han convencido y aquí está, de hecho. Pues me interesa saber mucho por qué te lo pensabas tanto, qué era lo que te decía que sí, qué era lo que te decía que no, pero antes vamos a saber un poquito de qué trata Lecturas de un alma vagabunda. Lecturas de un alma vagabunda es hablar de literatura, pero de una manera diferente. Hay muchos libros sobre la historia de la literatura berciana o leonesa. Hay críticos que hacen crítica literaria perfectamente, que es mucho más capacitados que yo, con mucho más conocimiento que yo y con mucho más estilo a la hora de hacer una crítica literaria. No es el caso de esto. Yo lo que buscaba... Son opiniones subjetivas, ¿eh? Totalmente, eso sí. Yo lo que buscaba era hacer algo diferente. Escribir de una manera que ahora comentaremos lo que el libro te llega, o sea, las sensaciones que tienes al leerlo, los pensamientos que te llegan, muchos de ellos son situaciones que transcurren en el Bierzo, son libros de autores bercianos, como decíamos antes. Entonces, recordar esos momentos en el Bierzo, donde yo estuve en muchos de esos lugares. Entonces, es más un libro que habla de literatura, pero desde mi punto de vista, de mis sensaciones, más que una crítica literaria al uso. Es diferente. De hecho, el formato es totalmente diferente, no son libros críticas, sino que tiene una cierta particularidad. O sea que vamos a resumirlo como un libro de libros. Eso es decir, un libro de libros, sí. Hacemos un repaso a lo que sería la literatura leonesa más actual, ¿no? Más contemporánea. Más actual, de los últimos 7 años en concreto. ¿Y de qué manera hiciste la selección de todos esos libros? No sé si por autores, si por las propias historias que contaban. Pues son 90 libros y de esos 90 hay una selección de 53 para este libro. Y lo que se ha buscado es equilibrar un poco entre narrativa y poesía. Yo escribo ciencia ficción, pero soy un ferviente amante de la poesía, leo un montón de poesía. Entonces, equilibré un poco y luego también equilibrar entre nombres más conocidos que nos pueden sonar a todos. No sé, aquí está Julio Llamazares, Noemí Sabugal, Manuel Cuenya, Raquel Villanueva, no sé, Carlos Fidalgo, Valentín Carrera, Manuel Ángel Morales, bueno, un montón de gente. Elisa Vázquez también está, Pedro Villanueva, Emilio Vega. Y esos nombres que son más conocidos, compaginarlos con otros que a lo mejor no son tan conocidos y que sin embargo tienen un talento enorme. Entonces, sí que me apetecía escribir sobre tanto autores muy relevantes que tienen muchísimo peso hoy en día y mucho más en el futuro tendrán,
como autores que igual son nombres que a la gente que no está metida en la literatura no le suenan tanto, algunos sí, pero bueno, otros no suenan tanto, y me apetecía pues hacer un pequeño homenaje a toda esa gente que escribe tan maravillosamente bien y que, oye, que a lo mejor alguien a través de estos libros se acerca a esas obras y a esos autores. Claro que sí, de un libro se van a leer otros cuantos. Otros cuantos son 53. 53. 53 libros escritos, como decíamos antes, de una manera particular, porque son 53 cartas que un hijo escribe a su padre. A su padre, además, fallecido, ¿no? Eso es. Como decíamos antes, era una manera de hablar de literatura diferente. Entonces, lo que buscaba era pues eso, las sensaciones que yo tenía al leer ese libro, y buscaba como cuál era el mejor formato para eso. Y me pareció súper bonito porque es muy personal, una carta es muy personal al final. Es algo que solo van a leer 2 personas, nadie más. Entonces es muy personal. Entonces ese formato me parecía el más adecuado. Y son lecturas, o sea, son reseñas en muchos sentidos poéticas o con prosa poética. Entonces me parecía que una carta que un hijo escribe a su padre fallecido, que nunca va a llegar a enviarle, pero que sí la escribe porque le apetece, tenía todo el sentido del mundo para el tipo de lectura que era. Decías que es una manera, una carta que es algo muy personal. De hecho, este libro es un viaje por tu lado más personal, ¿no? Así lo definías, no sé, lo he visto en algunos medios de comunicación, sí, ahí fue la presentación. Sí, eso es. Sí, me ha pasado una cosa muy curiosa. Cuando yo empiezo este proyecto, hace 7 años ya, son reseñas que he ido sacando una vez al mes, más o menos, ¿no? Bueno, y sí, más o menos, una vez al mes. Hay que puntualizar que Rui, además de escritor, es colaborador en numerosos medios de comunicación. Eso es. Es crítico también literario, crítico de cine, y entre otras cuestiones, pues escribía este tipo de reseñas, eso es. Y entonces durante todos estos años he ido escribiéndolas. Cuando empecé me parecía esta idea de una carta de un hijo que escriba a su padre fallecido como muy poética y que era una manera muy personal de escribir sobre un libro, ¿no? Tenía otras opciones que me habían venido a la cabeza. Una era, como yo siempre llevo la ciencia ficción conmigo, una era, pues me imaginaba pues, como el fin de la humanidad y que habían lanzado como una especie de nave hacia el infinito y los pocos seres humanos que quedaban iban leyendo estos libros. Y entonces a partir de ahí... Pero al final me decanté por esta opción, me podía haber decantado por otra. De hecho, otra opción que tenía era una correspondencia entre 2 hermanos que se escriben uno al otro los libros que han leído. Pero bueno, por diversos motivos escogí esta, un hijo que escribe a su padre fallecido. Unas cartas que nunca va a llegar a enviar. Y empiezo escribiendo así, pero sí que es verdad que por mi propia historia personal, que mi padre falleció hace unos años, acaba en un momento, sobre todo, pues no sé, llega un momento en el que se entremezcla la ficción del principio con la realidad. Sobre todo en las últimas cartas, parte de lo que escribo deja de ser un hijo ficticio y empiezo a ser yo escribiendo a mi padre los libros que estoy leyendo. Digamos que es algo así también como una escritura terapéutica, ¿no? Sí, no sé quién me preguntó el otro día también en una entrevista y no me acuerdo ahora, y dije con total sinceridad desde el corazón que creía que escribir era, por lo menos para mí, la mejor autoayuda quizá para muchos momentos de la vida complicados y creo que mucha gente lo utiliza para ello también. Bueno, pues este es tu 6º libro, tu 6º trabajo, totalmente diferente de las 5 novelas anteriores. ¿De dónde nace la idea? La idea de publicarlo, fueron saliendo estas reseñas, como decíamos, una vez al mes y tipo carta y pues a la gente, aparte de la gente, les gustaba mucho. Entonces ya desde hace años, me llevaban insistiendo que lo recopilase en un libro, como es este. Pero siempre dije que no, porque creía que primero no creían en que tuviera mucho sentido. Luego no encontraba el momento adecuado, porque publicarlo, acabas de sacar una novela y luego publicarlo, había que dejar cierta vida a las novelas que vas publicando, ¿no? Para que tengan su curso. Pero por diversas circunstancias, yo creo que ahora sí encajaba perfectamente, también gracias a la editorial, que tuvo un empuje enorme, que insiste, que lo hizo todo súper rápido. En realidad, este proyecto de recopilarlas y unificarlas en un libro ha sido
comparado con las novelas, que creo que el otro día comentábamos, te decía que más o menos desde que yo acabo es un año, 6 meses, entre 6 meses y un año, tal, y esto ha sido súper rapidísimo. Se han reunido todas las cartas, se han seleccionado, se ha corregido, se ha maquetado. Entonces, toda esa insistencia de un montón de gente, tienes que reunirlas, la editorial tienes que... Al final creo que era el momento adecuado y oportuno para cerrar una bonita historia entre un padre y un hijo hablando de literatura, y creo que era el momento más adecuado para ello. Qué bonito, tu bonita historia. Bueno, en parte al final sí, son claro. libros que te has leído, Sí, libros sí, que te han gustado, que te han influido de alguna manera, sí, y además esa manera de relacionarte de alguna manera con tu padre. Eso es, sí, es una bonita historia, son libros efectivamente que he leído, de hecho, algún día puedo traer algunos, los tengo todos... Hay gente que no le gusta tocar los libros y que tienen que estar, pues como está este, recién sacado del horno, ¿no? Eso es. Pero yo estos libros, todos los que están reseñados aquí, si alguien fuera a mi casa, bueno, hay un montón de hojas dobladas, con anotaciones, están para... Bueno, porque en el fondo, claro, voy leyendo y ya voy pensando en lo que quiero escribir sobre ese libro. Entonces voy anotando cosas, voy señalando páginas de las que luego saco algún extracto. Entonces están como muy vivos, pues están muy manoseados y muy anotados. Sí. Bueno, tengo que decir que antes, haciendo el recuento, hablabas, ¿no?, de los tiempos de escritura, de publicación y demás. Sí. En 10 años has publicado ya 6. Sí. Eso es una maravilla, porque al final tú no tienes ocupación completa como escritor. No. Son 5 más son 6. Es verdad que propios, quiero decir, que luego tienes, claro, colaboraciones y demás. Sí, luego he participado en varias colaboraciones, he coordinado alguno. En realidad ha sido un proceso como muy lento, como gotita, que al final se ha reunido en un libro, es decir, no ha tenido el mismo proceso que el resto, pero sí, tal cual, son 6 libros en 10 años. Lo que quiere decir que en ese libro hemos visto una evolución de un Ruy durante 7 años, porque uno también va cambiando, incluso la manera de escribir puede cambiar. Claro, de hecho había varias opciones a la hora de reunirlas en el libro. Una era pues por autores o por temáticas. Y no, yo quería que fuera, precisamente por lo que has dicho, cronológicamente. Desde el 2018, me parece que es la primera, hasta el 2025, la última reseña. Y cronológicamente porque precisamente, como bien has dicho, yo no escribo como escribía en el 2018, ni las cartas que cambien un poco de ser algo como más impersonal a algo mucho más personal están escritas igual. Con lo cual quería que esa evolución quedase reflejada, que no fuera un subo-bajo, sino que es un pequeño caminar que si las lees todas seguidas, yo creo que se nota mucho. Pero bueno, también tiene esa ventaja que como no es una novela en sí, puedes leer las que quieras, en el momento que quieras y por el orden que quieras. Eso te iba a decir, no hace falta seguir esa continuidad que tú dices, ¿no? No, son totalmente independientes unas de otras, pero absolutamente puedes leer... Buscar cuáles son los autores que más te llaman la atención, porque o bien los conoces o porque bien has escuchado hablar de ellos y quieres saber un poco más, y ir directamente a esas páginas. Sin más. Ahí también se habla de la relación entre padre e hijo, quiero decir, aparte de la crítica, ¿se mete un poco de historia narrativa en cuanto a esa relación, o simplemente se deduce por la manera de hablar el padre al hijo? Bueno, sí. Sí que meto algunas cosillas, esa relación entre padre e hijo. Mi padre era muy aficionado a la literatura, de hecho me viene a mí de ahí. De raza le viene al galgo, ¿no? Eso es. También en su día había publicado algún libro y había ganado algún concurso. Entonces, sí que es verdad que en algunas cartas pues hablo un poco de, pues, no sé, tal y como hablamos en su día, tal y como tal, lo he visto, lo que me dijiste, entonces, ese tipo de relación así, relacionado con la literatura. O como mucho también, a lo mejor un libro que se ubique en Villafranca del Bierzo, pues mi padre y yo pues, hemos estado un montón de veces en Villafranca y a lo mejor lo menciono. Este libro me recuerda cuando claro, tú y yo, tal y cual, por ejemplo, ¿no? Eso está, hacer alusiones de ese tipo. Y eso se nota precisamente, sobre todo lo que decíamos, en esas últimas cartas donde pasan a ser más personales que no las primeras, que son como más poéticas pero más impersonales, ¿no? Que yo no tengo en cuenta esa relación, porque sí que es verdad que empieza a mencionar pues, muchas más veces sitios donde hemos estado, cosas que hemos comentado, todo eso. Bueno, esto me lleva a pensar a que podría haber una segunda parte, ¿no? Porque a medida que vayas escribiendo críticas literarias... Podría, sí, esto, de hecho, lo que te decía, son 90 libros, de los cuales aquí solo hay 53. Bueno, son muchos, pero bueno, quedan fuera 47, nada más y nada menos, y es un proyecto que sigue, con lo cual sí que podría. No sé si llegará... si me preguntases a día de hoy te diría que no, que esto tiene... las historias bonitas
cuando acaban en lo más alto es lo mejor siempre, en lo más hermoso. Entonces te diría que no, pero durante mucho tiempo dije que no los iba a recopilar nunca y aquí está, con lo cual me puedo contradecir a mí mismo enseguida, sin ningún problema. Pues mira, ahora que lo dices, lo hemos dicho al principio, quiero saber qué era lo que te decía que sí, qué era lo que te decía que no. Pues lo que me decía que sí era porque, bueno, es un proyecto bonito, es literatura al final, hablar de la literatura, y me parecía que recogerlo en un libro no deja de ser 7 años de literatura berciana. Es algo que igual yo echaba en falta, y entonces creo que tenía su sentido, o sea, un libro que hable de literatura berciana. También creo que tiene su sentido porque es diferente, lo decíamos antes, o sea, no es una crítica literaria al uso, son cartas. De hecho, son críticas literarias con género epistolar. Eso es, tal cual. Entonces, pues era una manera que yo creo que encajaba muy bien, con lo cual me parecía que era un proyecto bonito para decir que sí. Pero nunca me lanzaba a ello, primero porque no estaba yo tan convencido que fuera a ser algo que a la gente le interesase, cosa que el tiempo me ha quitado la razón absolutamente, ¿no? Porque es verdad que estas reseñas que he ido publicando, cada vez que publicaba una, pues además hoy con las redes sociales es súper fácil entrar en contacto con quien sea, ¿no? Y bueno, pues han gustado. Y lo ves mucho ya no solo por la gente que las lee, sino por los propios autores. Porque bueno, claro, luego me dan muchos libros, me envían libros, las editoriales también. Entonces, lamentablemente, claro, no pueden salir todos. Y es algo que a mí me carcome mucho. Me dijo, jolín, encima que te regalan un libro, pero bueno, es imposible acogerlos todos. Entonces había una parte de mí que sí creía que era un proyecto bonito, pero otra que consideraba que estaba bien como estaba en ese momento, sin necesidad de reunirlo todo junto en un libro. Oye, ¿y por qué un alma vagabunda? Bueno, pues alma vagabunda, yo creo que todos somos un poco almas vagabundas. Quizá, Olaya, tú también seas un poco alma vagabunda. Yo creo que lo más bonito que tenemos seguramente sea el alma y que todos estamos buscando continuamente en la vida, pues recordamos muchas veces momentos pasados de nostalgia. De hecho, muchas de las decisiones que tomamos que afectan a nuestro futuro es pensando lo que hicimos en el pasado. Esto me salió bien tal, esto no. Efectivamente, lo tomamos como referencia, Eso, claro. Y estamos continuamente buscando la felicidad. No quiere decir que no seamos felices, pero si lo eres, quieres seguir buscándola y manteniéndola, y si no lo eres, pues quieres seguir buscándola. Entonces me parecía que era un término que encajaba perfectamente cómo son estas cartas, ¿no? Como muy personales, hablando de un hijo a un padre fallecido, pues ese concepto de ese alma vagabunda que sigue buscando y recordando esos momentos me parecía que encajaba perfectamente con el contenido del libro. ¿Y qué ha supuesto para ti este libro, tan diferente a lo que nos tienes acostumbrados? Pues un quebradero de cabeza enorme. Sí. Quebradero, claro. Sí, la selección porque eso tuve completa libertad, la editorial ahí no entró, elegí yo los que consideraba, las 53 novelas o libros que aparecen aquí. Me costó un montón porque quería equilibrar, como decíamos antes, poesía y narrativa, quería equilibrar autores conocidos con algunos menos conocidos, bueno, quería equilibrar autores con más trayectoria con otros con menos. Rui, es que el equilibrio perfecto es muy difícil encontrarlo. No está. De hecho, no voy a decir lo que es, evidentemente, pero hay 2 o 3 cosas que se me pasaron y quizá ahora las hubiera hecho de manera diferente. Pero ese quebradero de cabeza de pongo este, quito este, pongo tal, no sé qué, claro, tampoco puede ser un libro, no pueden ser 800 páginas de libro. Y hay que buscar la perfección en la imperfección, Rui. Porque si no, totalmente. Nos volvemos tarumba. Totalmente. Algo bueno te habrá traído también, ¿no? No, hay muchísimas cosas, sí, no, es... Quizás encontrarte con tu yo también, ¿no? Interior, claro, en esas cartas sí, con tu padre. Eso es, yo creo que sentarte delante de un ordenador para hablar de literatura pensando en un ser querido es un momento para ti mismo maravilloso. Bueno, ya lo tenemos en las librerías, a disposición de todos, ya lo podemos adquirir. ¿Dónde? Pues está la distribución. Quizás ahora esté online todavía. ¿Está ya en librerías? La distribución sí, yo creo que está en librerías ya, es a nivel nacional, me imagino que se distribuya por aquí seguro. Y luego, pues nada, pues si no la tienen en las librerías, como está la distribuidora detrás, se podrá pedir. Y luego en las plataformas, en Amazon, la Casa del Libro, no sé.
Bueno, pues Lecturas de un alma vagabunda, el nuevo libro de Rui Vega, que tanto le queremos, que tanto nos aporta. Muchas gracias, Rui. Gracias a vosotros. Te deseo tantos éxitos como siempre. Muchas gracias. Y ya no te he preguntado si tienes más proyectos entre manos, que seguro que sí, porque no paras, pero lo sabremos. Lo si lo tienes, lo sabremos, lo seguro. sabremos. Muchas gracias. Gracias. A ti. Bueno, pues esta semana también hemos tenido la cuarta cita con la Escuela de Salud Mental organizada por el Hospital de la Reina. Ya sabéis que cada vez tratan un tema diferente, siempre estrechamente relacionado con nuestra salud mental y emocional. Esta vez hemos hablado con Tania Paz, ella es directora de Proyecto Hombre El Bierzo León, Fundación CALS, y hemos hablado concretamente sobre la relación entre las adicciones y la salud mental. La Casa de la Cultura de Ponferrada acoge la cuarta jornada de la Escuela de Salud Mental, una iniciativa promovida por el Hospital de la Reina en colaboración con el Ayuntamiento de Ponferrada, también otras entidades como la Junta de Castilla y León a través de SACIL o asociaciones como Proyecto Hombre, Fundación CALS. Hoy la charla se va a centrar en el papel que juegan las sustancias, las adicciones en la salud mental, y para hablar de todo ello tengo conmigo a Tania Paz, ella es la directora de Proyecto Hombre Bierzo León, Fundación CALS. ¿Qué tal, Tania? Hola, muy bien, encantada de estar aquí y de poder participar en esto. La información, el conocimiento son herramientas fundamentales para la prevención de todo esto. ¿De qué vais a hablar hoy aquí? ¿Qué vamos a conocer? Bueno, pues vamos a hablar de adicciones, lógicamente, pero también del papel que tienen cada vez mayor otro tipo de problemáticas como los trastornos mentales. Lo que vemos en las personas que vienen a tratamiento, por ejemplo, es que ha habido un cierto aumento. Entonces vamos a profundizar un poco tanto en el previo, en qué pasa, en lo que podemos hacer desde la prevención para poder evitarlo y que ya hacemos también en Proyecto Hombre, y luego de esa relación que ya desde hace mucho tiempo sabemos que existe entre ambas problemáticas. ¿A partir de qué momento hablamos de adicción? Hablamos de adicción cuando se cumplen ciertos criterios, cuando ya la persona necesita consumir, ¿vale? Cuando ya hay consecuencias en diferentes áreas, generalmente de su vida, cuando necesita para poder seguir el día a día o los fines de semana, porque muchas veces hay personas que piensan que una persona tiene adicción si consume, por ejemplo, todos los días. No, hay personas que consumen el fin de semana y tienen adicción. Cuando ya tienes problemas para poder hacer ciertas actividades, estar en ciertas situaciones, o cada vez que tienes un problema o X recurres a una sustancia o recurres al juego, algún problema hay. Cuando hablamos de adicciones no solo hablamos de sustancias, de consumo, de ingerir algo, sino también hablamos de otras adicciones, ¿no? Como el juego, decías tú. Sí, así es. Vamos, en Proyecto llevamos desde el 97 trabajando la adicción al juego. No es nada de hoy en día o que acabe de aparecer. Hay muchas personas con esta problemática. Y al final hay mucho en común en las adicciones a sustancias con las adicciones a juego, por ejemplo. Hay factores diferenciales, lógicamente, también, pero también hay una parte importante que es común. ¿Se puede decir, se puede crear adicción desde la primera vez que probamos algo o no? No, es complicado que la primera vez ya te pueda enganchar una sustancia, y además siempre hablamos de factores que influyen, ¿vale? Factores de riesgo, factores de protección, que son factores que están jugando con la probabilidad de que puedas llegar a tener una adicción. Hay muchas personas que pueden probarlo en un momento determinado y nunca van a llegar a tener una adicción. Hablamos de factores personales, hablamos de factores familiares, el contexto es muy importante, de factores educativos, laborales, etcétera, etcétera. ¿Y hay un perfil más prevalente o con más posibilidades de caer en esas adicciones? ¿Hay un perfil dibujado? Bueno, desde este enfoque que te comentaba de los factores de riesgo y de protección, si vamos sumando, pues por ejemplo, dificultades escolares o fracaso escolar con disciplinas inadecuadas en el ámbito familiar, con dificultades laborales, o sea, si vamos sumando, las probabilidades van aumentando, pero hablamos de probabilidad. Hay personas que pueden tener muchos factores de riesgo y no llegar ni siquiera a jugar en ninguna ocasión ni a consumir. Pero que el entorno es clave, ¿no? Decíamos. Sí. Hay muchos factores y el contexto en el que vive una persona tiene mucho peso.
Tania, decías que lleváis desde el año 97 aquí. ¿Cómo está siendo la evolución? Por ejemplo, no sé si ha aumentado o ha disminuido el caso de gente que tiene problemas con el juego o con otro tipo de sustancias, otro tipo de adicciones. Claro, tratando el juego desde el 97, con drogas ya desde el 85, es nuestro 40 aniversario este año. Entonces sí ha ido cambiando el perfil. Proyecto Hombre apareció en la época de la heroína, o sea, el problema que había en ese momento no tiene nada que ver con la realidad actual. Esto hace que algunas personas a veces piensen como que ya no hay un problema de adicciones. No, parece a veces que puede estar invisibilizado, pero el problema estamos hablando de que entre 1.200 y 1.500 personas pasan al año por nuestros centros en León únicamente. Entonces, luego estuvo la época más de la cocaína, el tema del cannabis ahora mismo también tiene un peso importante, y en cuanto al juego, también ahora mismo el tema de los juegos online pues está ganando camino. ¿Nos cuesta pedir ayuda? No sé si nos da miedo, si vergüenza, si está estigmatizado o no, o si vamos abriendo la mente. Yo creo que se va abriendo la mente, pero sigue costando. Pero cuesta porque muchas veces las personas se pasan años diciendo sí, yo puedo, lo voy a dejar, y hasta que no tropiezan unas cuantas veces, o que de repente la familia dice hasta aquí, ya no puedo más, o la pareja dice esta relación se acaba, cuesta dar el paso. Es muy difícil a veces dar el paso de llegar, llamar al timbre y decir necesito ayuda. Porque cuando empiezas a mirar para atrás, pues son muchos momentos, son muchas consecuencias, han vivido pues ya muchas cosas relacionadas con el consumo, con el juego. Bueno, para todo esto hay tratamientos. No sé si hay daños irreparables, irreversibles o... A ver, en ocasiones sí, personas que llevan mucho tiempo consumiendo, dependiendo del consumo que se haga. Por ejemplo, el tema del alcohol, el daño físico que ocasiona es muy importante. Entonces hay personas que podemos ver, por ejemplo, deterioro cognitivo a lo largo de los años. No es lo más habitual o por ejemplo, la mayoría de las personas acaban siguiendo una vida normal, recuperando, al final manteniéndose un tiempo abstinente, la mayoría de las personas vuelven un poco a como estaban, y ciertas dificultades que van notando con el consumo pueden desaparecer. Pasa a veces con el tema de ansiedad, de depresión, que a veces sí están camufladas detrás de la adicción, o incluso pudieron comenzar antes, pero a veces es simplemente sintomatología relacionada con el consumo, con el juego o con el síndrome de abstinencia una vez que lo dejan. Y cuando pasan meses, hacen el tratamiento, acaba desapareciendo. ¿Cuánto tiempo puede llevar más o menos volver a sanar, o bueno, el tratamiento propiamente? Depende. O sea, quienes menos podemos estar hablando de 6 meses, pero es más excepcional, y lo más habitual entre año y medio. Hoy hablaréis también de todos esos tratamientos, ¿no? Sí, los mencionaremos, aunque no es el objeto principal, sino la relación eso de salud mental y adicciones, sí comentaremos. También incidiremos en los programas que tenemos de prevención, porque es la clave, es mejor prevenir que tener que llegar a tratar, eso está clarísimo. Y en Castilla y León, gracias al Comisionado Regional para la Droga, en gran parte contamos con muchos programas de peso validados y que, pues, si se aplican, tienen muchos beneficios. Por suerte. También está la reinserción social, ¿no? Y laboral. Sí, la parte de inserción sociolaboral llevamos ya muchos años haciendo mucho hincapié. Desde los inicios esto es algo que siempre se ha trabajado con las personas que podían venir a tratamiento. Era una pieza clave. Pero ahora, por ejemplo, con el programa de Fundación La Caixa, el Incorpora, podemos ayudar a cualquier persona que esté buscando empleo. Y también establecemos las relaciones con las empresas, hacemos intermediación laboral para poder juntarles, para que puedan llegar a las personas que más se acerquen a lo que están buscando, y las personas que se están buscando empleo, pues que también vayan más a tiro fijo en esos casos. Muchas gracias, Tania. La sala está abarrotada, ha despertado interés, eso es bueno, que nos informemos, que tengamos el conocimiento como base, como decíamos, y pues muchas gracias. Muchas gracias. La próxima charla de esta Escuela de Salud Mental será el 21 de abril. Ya estamos de vuelta y ahora os pregunto, ¿os gusta el deporte?
¿Y os gusta la naturaleza? ¿Sí? ¿Qué tal si lo unimos todo? Porque realmente lo podemos hacer. Por ejemplo, en el caso de la Pajariel Trail Ciudad de Ponferrada, que se celebra este mismo domingo, ya sabéis, senderos, caminos, paisajes bonitos con el Monte Pajariel, testigo y además vigilante de todo lo que pasa en Ponferrada, pues va a ser el lugar donde se va a concentrar toda esta prueba deportiva. Es su 6ª edición y para hablar de todo ello tengo aquí conmigo a Miguel Méndez y a Manu Alba, organizadores de la prueba. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas Ya gracias. tenemos todo a punto, ¿no? Entiendo. Todo preparado. Todo preparado. Bueno, pues estamos hablando de la Pajariel Trail y mucha gente todavía no sabe muy bien en qué consiste ese concepto de trail. Si nos lo contáis vosotros, vamos por lo básico para que todo el mundo lo entienda y nadie se pierda. Pues trail es básicamente correr por el monte. Hay subidas, bajadas, senderos, cortafuegos, caminos y demás. O sea, básicamente... Se diferencia del running, ¿no? O el footing o lo de salir a correr habitual por asfalto, se diferencia en ir por terreno natural, digamos, ¿no? Terreno natural y con desniveles, claro. Bueno, Manu, además tú durante la presentación de esta carrera, de esta prueba deportiva, además, dijiste exactamente que el Pajariel podría considerarse un centro de alto rendimiento, un centro deportivo de alto rendimiento. Sí, el CART, el Pajariel, que le llamamos nosotros. ¿Por qué? A ver, explícanoslo. Porque tiene muchísimas posibilidades. El Pajariel tenemos a casa, lo que tenemos al lado de casa es que es impresionante, lo tenemos aquí al lado y hay mucha gente que no lo sabe. Tienes lo que quieras, tienes senderos difíciles, senderos fáciles, subidas imposibles de más del 50% de porcentaje, tienes pista, es impresionante lo que hay aquí. Allí en el Pajariel pues, hay zonas para mucha gente que prepara carreras de asfalto. Para el tema de entrenamiento de fuerza se va al Pajariel, porque hay lo que dice cuestas más o menos pronunciadas, sitios para hacer series con distancias de 3, 4, casi incluso 5 kilómetros. La gente le pusimos desde hace unos cuantos años el CAR de alto rendimiento de Pajariel. Y lo que Para dijo entrenar Manu, fuerza y resistencia, ¿no? Fuerza, resistencia y lo que uno quiera. Y Y orientación. Y orientación, pero bueno, la orientación es fácil porque las pedanías están de un lado de otro y no te puedes confundir, pero bueno, si no llegas a Toral, llegas a San Lorenzo. No tiene pérdida. En cualquier caso, estoy segura de que vosotros os conocéis ahí centímetro a centímetro, los caminos del Pajariel tienen toda la pinta. Sí. Conocemos bastante, sí. Yo no sé. Nosotros andamos por ahí. Bueno, pues decíais que se puede practicar, se puede entrenar a todos los niveles y precisamente en la Pajariel Trail también contáis con 2 modalidades, ¿no? Sí, al igual que el año pasado, contamos con la modalidad de 10 kilómetros, que es algo más sencilla, 10 kilómetros con 600 metros de desnivel positivo, que se puede hacer incluso andando, sin problema, para principiantes es perfecta. Y luego otra ya más complicada, que son 30 kilómetros con 2.000 metros de desnivel positivo, pero son 2.000 metros de desnivel, son complicados. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado porque es muy dura, de verdad. Tanto Miguel como yo la hemos hecho y si no estás preparado es que no la terminas. Nos hemos hecho para hacer el track, porque hay que reconocer que este año hemos dejado, porque a todo el mundo nos dicen que dejáramos los track, el recorrido más o menos de todos los años igual, porque siempre habíamos hecho un pequeño retoque. Antes no teníamos 30 kilómetros, empezamos con 16. Empezamos con 16 o así, luego con 25. Después hemos cambiado dos modalidades, pero este año hemos decidido que el track va a ser el mismo del año pasado para que la gente pues vuelva y que intente hacer el recorrido con menos tiempo y bueno, y así también la gente que sufrió un poco sepa, no lo reconozca un poco, pero bueno. Pero vamos, ya vais avisando, ¿no? Y el cabeza no es traidor, que nadie se alucine que 30 kilómetros y además por el Pajariel y por este recorrido que nos tienen preparado no los hace cualquiera, que hay que estar muy, pero que muy preparados para que no haya sustos tampoco. Incluso claro. El de 10, aunque no es asustar, pero el de 10, o sea, no es el típico paseo por la ciudad, ya no. Hay que saber que estás en el monte, que hay lo que dijo Manu, un desnivel, pero bueno, no hemos puesto ni corte ni nada, es llegar, hacer horas y pasarlo sobre todo muy bien por el Pajariel. Y que vean a la gente que no conozca el Pajariel, que lo vea, que lo detrás del Pajariel es 4 veces más de lo que estamos viendo enfrente. Claro.
A veces no miramos más allá, como decíais, ¿no? Lo tenemos aquí al lado y no lo conocemos. Oye, decíais, empezamos con 16 kilómetros, ¿eran? ¿O cuántos? Sí, 15, 16. Luego empezamos, fueron sí. 25, ya son 30. ¿Y Ya esto son- va a ir suma y sigue, suma y sigue? Yo creo que ya la hemos hecho lo suficientemente dura. ¿Existen las, no sé, las maratones, las trail maratones? Sí, maratones de ¿Se llamarían montaña, así? sí, 42 kilómetros. Suelen Ajá. tener, lo normal son 42 kilómetros, 2.700 de positivo. Y nosotros en 30 ya hemos metido 2.000. Ujú. O sea El que problema suele de ser así, aumentar más o a una menos. maratón en el Pajariel es que nos tendríamos que ir un poquitín más lejos de Si no quieres ciertas repetir. entonces la infraestructura, el tema de seguridad, el tema de si algo pasa llegar a los sitios, es complicado. Lo bueno de este track es que está todo, pasas muy cerca de muchos puntos, entonces si por desgracia pasa algo, pues un retorzón, una pequeña lesión, se puede llegar con ambulancia, con algún coche todoterreno, etcétera. Sí, O sea porque que- todos los senderos acaban al final en pistas y las pistas los vehículos se mueven perfectamente por ahí. Ujú, eso iba a decir. Bueno, y vamos a hablar más del recorrido. Lo primero, ¿de dónde parte? Parte del pabellón José Arroyo, de Flores del Sil, y termina también ahí. Empiezan a diferentes horas, ¿no? Entiendo, Sí, los sí. 8:30 andarines o principiantes. 8:30 de la mañana el trail largo, de 30 kilómetros, y el corto a las 10:30. ¿Y en cuánto tiempo más o menos suele acabar el primero que acaba del largo? El primero largo, este año, piensa que en 3 horas, bajar de las 3 horas. Bajar. El año pasado Bajar hizo de las 3 3:05. horas. Hizo 3:05, 3:02, 3:03 por ahí, pero este año quiere bajar de las 3 horas. Berciano, Berciano. y cerquita de aquí la tele, o sea que... ¿Nombre y apellido tenemos? Sí, Rubén. Sí, Rubén Dieguez. Rubén Dieguez. Rubén Dieguez. Bueno, pues lo vamos a tener en cuenta, ¿eh? Vamos a estar ahí atentos a Ya ver le hemos, si- ya le hemos metido presión. Hombre, ya lo estamos diciendo aquí, ya delante de todo el mundo, ya. Ahora, Rubén, tienes que bajar de las 3 horas. Y no te lesiones, sobre todo, con cuidadito. Es un grandísimo corredor y mejor persona. Bueno, eso Sí, es más sí, sí. importante todavía. Ujú. ¿Y los que van a hacer la prueba de 10 kilómetros, a qué hora salen? 10:30. 10:30. A ¿Y las es 10:30. una prueba circular, También. un recorrido circular? Se sale del mismo sitio y se llega al mismo sitio. Son 10 kilómetros y más o menos están 1:05, 1:10. Sí, el primero de la larga va a coincidir con el primero de la corta, en meta aproximadamente. Vale, salen Porque un es par de una horas hora más más, tarde. más 2 horas, Eso hacen es. las 3 horas. Vale, O sea, vale. por ahí, o sea igual se que- encuentra por el camino. Bueno, a ver, igual llegan de la mano a O meta. de la mano igual llega antes el de la larga todavía, que el primero de la corta. Por ahí Ojo, andará la que cosa. le estáis metiendo mucha presión a Rubén, por Sí, favor. sí. Bueno, a ver, más cosas. Estamos ya por la sexta edición, que eso es una señal muy buena. Sí. ¿De cuántos participantes estamos hablando? Pues entre la corta y larga, 300. 300. Sí, sí. ¿Eso es el máximo de plazas que teníais? Sí, porque Pajaré no da para mucho más, no puedes meter ahí 500, 600 personas porque sería un caos. Vale, o sea que es el tope, quiero decir, no estáis mirando para crecer, No. el número de, no. inscripciones. Es que ni nada. la infraestructura que tenemos y lo que después, poscarrera, que después lo diremos, damos es lo que hay. El presupuesto es lo que hay y no podemos. El personal que somos, nosotros estamos aquí altruistamente colaborando, todos. Nosotros somos corredores, somos corredores aficionados. Por eso empezamos con esto. Y por eso nos gustó y por eso lo hemos hecho, ni más ni menos. Entonces pensamos, nuestro lema es correr para y por el Con el corredor. corredor, sí. Correr para y por el corredor. Bueno, y como decías tú, seguridad ante todo. Sí. Sí, Hasta sí, donde sí, se sí. pueda alcanzar, no hay que abarcar más de la Claro. cuenta, más de lo que podemos. Más cosas. Hablaba de las inscripciones, efectivamente. Decimos que tenemos ahí a Rubén, un berciano de pura cepa, pero también viene gente de fuera, ¿verdad? Esto no se queda solamente a nivel comarcal, sino que la carrera ya tiene un nombre y viene mucha gente de fuera. Sí, sí, viene de todas partes de provincias de Castilla y León, y Asturias y Galicia, sobre todo. Claro, esto es un plus, no solamente hablamos de deporte, hablamos también de ese impacto económico que deja aquí, ¿no? Ese impacto en el sector turístico, pues me imagino, si esto es el domingo, el viernes o el sábado ya andarán por aquí. Sí, seguro, sí. Es algo seguro de la gente que viene más Y más alejada, seguro que viene. Carrera, posterior a la carrera, ha coincidido años que hay gente, corredores de otras comunidades, pues el País Vasco, Cantabria, que hemos coincidido pues, en el monte haciendo deporte, que están haciendo el track, porque después se cuelga en las apps de corredores, que vienen aquí a veranear, o a pasar un día o 2 días, y se salen a... Y lo hacen por su y cuenta, lo hacen claro. por su cuenta. Entonces, bueno, bien. Porque
¿Se repite ese recorrido o lo cambiáis? ¿Ya ves? No, normalmente es ese. es ese, ¿no? El año pasado y este es el mismo. Bueno, Otros bien. años lo hemos cambiado. Y Pero este año después- lo hemos dejado así para que la gente se supere. A ver. Intente bajar el tiempo A ver, del a ver. año pasado y así. Acabáis de dejar otra notita así Sí. pinchada para Rubén. Así. Bueno, y para el Y resto. alguno más, y claro. alguno más que hay mucho gallo por ahí. Sí, Además, este año va a estar igual Isma de speaker, ¿no? sí ¿Me decíais? vuelve Isma este año a amenizar la carrera con Genial. nosotros, sí. Y después del esfuerzo toca llenar el buche, ¿no? Reponer energías. Claro, Hay ahí una está. comilona. Comida siempre ha habido y siempre habrá. Paella, había leído por ahí, y Y bollos preñados. Sí, Bollos preñados, muy berciano, ¿no? sí. Muy de la claro. zona. Ujú. No solamente para los participantes, que sí, que todos vais a tener paella y bollos preñados, sino también para quienes no participan, pueden adquirir un ticket, ¿verdad? Sí. Eso es. ¿Dónde va a ser esa comida? Meta. Meta. En Meta. En Meta hay una carpa y ahí mismo se va a dar la comida. ¿Habéis visto el tiempo? Sí, va a ser bueno, Sí, ¿no? Buenísimo. Buenísimo, para Entre la correr, primera hora buenísimo. de la mañana, entre 8 grados a la primera hora de la mañana y a mediodía hasta 20 grados. Dan, entre 8 y 20 grados es que es el día perfecto. Pues todo Hemos redondo, tenido entonces. De momento hemos tenido ediciones suerte. con mucho frío, Mm. con muy buen sol para los corredores, pero para la gente que estamos en el Quietos, monte, mucho frío. Pero este año parece que responda y el terreno va a estar, con estas lluvias, para el corredor va a estar, para trail va a estar perfecto. Genial, o sea que todo redondo. Sí. Tenemos una jornada de deporte, luego tenemos gastronomía y luego quien quiera se va a echar una siesta, se va a hacer un poquito de turismo o se va de ronda. ¿O no? Exacto. Otros Oye, años es. íbamos a ver en la Ponferradina, pero este año coincido con Juega la a las 12, Ponferradina, así que- entonces pues Ah, que juega fuera. no juega aquí Juega a aquí las para 12. las 12. Ah, juega a las 12. Bueno, Este pues no año pasa no podemos nada. ver a la Ponferradina, pero bueno, no pasa nada. Le Celebraremos el triunfo de la Ponferradina escucharemos los goles desde arriba del pajarillo. también. Oye, pues se tiene que escuchar muy bien de ahí, ¿no? Como Espero. decía, ese al final es de donde se vigila toda la ciudad. Efectivamente. Bueno, y ahora que haces mención a la antena de Pajaril, este año también hay otra sorpresa. Tenemos cortador de jamón en la antena. ¿En serio? Sí. Pues eso lo tenemos que ver, Gra- por lo menos para los que gracias no subamos hasta arriba en redes Por, sociales o algo, por gentileza de Carnicería Sabores. Qué maravilla. Sí, lo que nosotros bien, pretendemos es que aunque no podamos aumentar el número de participantes a 300, nuestro propósito o el futuro que queríamos es que se llene el monte de Pajaril de aficionados que den ánimo a los corredores y que disfruten y que conozcan el Pajaril. Muy bien, Entonces, muy pues bien. bueno, Y eso es pues, un, al eso final- es un muy buen punto porque se conectan la corta y la larga, coinciden ahí. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, al final es ahí que arriba. Y encima ves llenar todo- el monte, ves todo como el Bierzo, las- ves como todo las el Bierzo. carreras ciclistas, ¿no? Que se llenan todos O sea, los montes, las montañas. Bueno, pues nos encanta el jamón, nos encanta todo lo que os habéis contado. ¿Os gusta la limonada? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Pues ya falta poquito para la Semana Santa, ¿eh? Sí, sí. Y falta muy poquito también para esa cita que tenemos en esta casa con la limonada, ese concurso de limonada dirigido al sector hostelero. Ese concurso de la 8 Bierzo es Radio Bierzo. Ya sabéis que tenéis oportunidad de inscribiros hasta el próximo 9 de abril. No os durmáis. 12º concurso de limonada para la hostelería de la 8 Bierzo. Cada matiz un deleite, cada aroma una historia. Porque la limonada no solo se bebe, se vive. Un jurado profesional puntuará tu limonada el 10 de abril en las instalaciones de Cati Rest. Inscripciones hasta el 9 de abril en nuestras instalaciones de la calle Eladia Bailina 38 o en el correo 8bierzo@rtvcil.es. También en el teléfono 987 077777. Organizan la 8 Bierzo y es Radio Bierzo. Patrocinan Ayuntamiento de Ponferrada y Fundación Caja Rural. Esta Semana Santa la mejor limonada con la 8 Bierzo. Bueno, pues clarito como el agua, ya os lo he dicho, hasta el 9 de abril para inscribiros. Y quienes ya se han inscrito son Teresa y José del Bar Parrilla Okapi en Ponferrada. ¿Qué tal estáis? Que están aquí Buenas conmigo. tardes. Muy bien, de momento bien. ¿Cómo va esa limonada? Bien, está a punto. A punto, ¿no? A punto. Pero para el día 10 llega, eso es segurísimo. Bueno, ¿os animasteis el año pasado? Por primera vez, me parece. No, ¿No? Segunda vez. este año es el tercero. Ah, ya. este es el tercer año. Bueno, Sí. eso quiere decir que os ha gustado. Sí, bueno, sí, nos Bueno. gusta, es algo distinto. Y hay que participar, ¿no? Y mostrar también vuestras bondades, esa limonada rica que tenéis. Eso parece. A la gente le gusta, así que Y el a ver año este pas- año qué pasa. El año pasado quedasteis en muy buena posición, en Quinto quinta lugar. posición, ¿no? Bueno, pues lo más importante,
no es el propio premio, sino la visibilidad, la repercusión que da, ¿no? Al final este concurso también os pregunta a la gente, porque al final se hace como una especie de ruta, ¿no? De la ruta de las limonadas del concurso de la Ocho Bierzo, y la gente sabe en qué bares hay limonada. ¿Os va gente diciendo? Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a centrarnos en esa limonada que tenéis vosotros tan buena, porque yo no sé si, bueno, cada maestrillo tiene su librillo, cada uno tenéis vuestro secretillo, yo no os lo voy a pedir, no quiero que me lo desveléis, pero eso sí, queremos saber si jugáis con la limonada más tradicional, con vino tinto o utilizáis otras versiones, no sé si vino blanco, también hay sidra, quizás chacolí alguna vez. No. No es nuestro estilo, pero sí puede. Puede que algún día, ¿no? Es una opción, digo, como Es yo una soy opción. vasca, pues digo lo de Pues, chacolí. claro, por eso. A ver, no es nuestro estilo, pero sí, nosotros siempre hemos tirado por el tinto, bueno, porque es lo típico, es lo que siempre se ha hecho fue con el tinto, ahora hay blanco, bueno, nosotros tiramos por el tinto, y bueno, y seguimos esa línea de... Lo hicimos... Bueno, lo hicimos, ya te digo, lo hicimos 3 veces, 3 años. Creo que el segundo año sí que es verdad que la gente la animó, le gustó. Y bueno, y esperamos que este año siga siendo igual o mejor. Oye, suelen decir que la tercera va la vencida, no Bueno, sé. eso esperamos. A ver, veremos si se cumple o no. Es verdad, eso esperamos. Bueno, a ver, el año pasado la verdad que fue muy bien. Después del segundo año no nos esperábamos que quedáramos en esa posición y este año pues esperamos subir un poquito más. ¿La limonada la preparáis vosotros? Sí. ¿Es vuestra receta nuestra, propia sí. o es heredada? O... Bueno, hay familia que nos echa un cable, el tema de por qué no me la lleva entre la verdura, entre la fruta, todo el tipo de vino que le echa, bueno, entonces tenemos el apoyo de la familia, que es lo que nos aconseja lo que hay que hacer y cómo hacerla, y bueno, de hecho, te digo, vamos a sacarla mañana o pasado, porque bueno, ya lleva su tiempo de ¿cómo se dice? maceración, ¿no? De Eso es. maceración. Y bueno, ¿Cuánto tiempo aproximadamente se tarda? nosotros lo hemos puesto sobre unos 20 días. Entonces, ya ahora mismo mañana cumple los 20 días, entonces más o menos 15 a 20 días nosotros sí que ya la sacamos. ¿Y cuántos litros aproximadamente elaboráis? Porque claro, Nosotros tenemos hecho 180 litros. 180 litros. 180, sí, date cuenta que nosotros, a veces que es verdad que lo hacemos solamente para el tema de concurso, ¿vale? Luego te sobra mucho más de ahí, pero bueno, luego para el tema de clientes, pero nosotros trabajamos también con otra empresa que es la que nos suministra el tema de limonada. Más que nada porque el año pasado nos quedamos Iba a decir, muy cortos. el problema es ese, ¿no? Claro. Que claro, a veces vuela, dice, Sí. uy, qué limonada más buena, Claro. vuela, y luego, claro, necesitas otros 20 días y dices, pues la Semana Santa no dura 20 Claro, días. es que nosotros date en cuenta que nosotros el concurso fue el día 10 y el día 11 se acabó. De un O sea, día para otro. Sí, el fin de semana no he Qué podido vender barbaridad. limonada porque ya no tenía más. Entonces, por eso te digo que este año sí que estamos más preparados y ya estamos, tienes que estirar de algún sitio, porque claro, tú tienes 180 litros, eso vuela. Por eso tienes que tener otra empresa que, bueno, que es la que llevamos muchos años trabajando, que por supuesto tiene una limonada muy buena y bueno, seguiremos trabajando con ellos también. Bueno, pero siempre apostando por esa limonada casera, Eso es, ¿verdad? sí, Qué eso rica. Pero una limonada casera, ¿con qué la acompañamos? Porque claro, vosotros no solamente tenéis limonada en el bar, también tenéis muchos pinchos ricos. Yo he oído hablar de la gastronomía que ofrecéis, de hecho muchos con mucha fama, como la tortilla. ¿Cómo es el chorizo del infierno o cómo es, o infernal? Chorizo al infierno. Ese tiene que picar, ¿no? No. ¿Cómo es? La gente piensa que pica, pero no pica. Le ponemos fuego y tú pues lo haces a tu gusto. Y por eso lo llamamos al infierno, porque lleva el fuego y oye, quieras o no el fuego, siempre el infierno, pues... Me encanta. Es que cada Pues uno sí, se lo sí. cocina a su gusto. Sí. Te ponemos un platito con tu chorizo, con tu trocito de pan y tú te lo haces a tu gusto, allí en el momento. ¿Qué más tenéis? De la paella también he oído hablar. La paella. ¿Sí? La paella, trabajamos luego el tema de paellas, el bacalao, porque yo soy portugués, entonces trabajamos un tipo de bacalao que Bacalao haya... a brás, ¿no? Bacalao a brás, ¿vale? Que está muy rico. Bueno, está rico para mí, que soy ahí, luego hay gente que no le gusta, pero bueno, está rico, ¿vale? Y luego, bueno, el tema de las paellas y trabajamos lo que son carnes maduradas, ¿vale? El solomillo, entrecó, toda esa carne es todo fresca, nosotros no usamos nada congelado, es todo fresco, ¿vale? Y ya te digo, son carnes, bueno, con su maduración y que también lo hacemos ahí. La especialidad de la casa, que es la brasa o Sí, que es la parrilla. brasa, sí, la parrilla, bueno, no es brasa, pero bueno, lo usamos como parrilla. Ujú. Oye, ¿y a partir de qué día vamos a poder degustar? Mira, ahí estamos viendo la tortilla y el resto de cositas que hemos dicho, yo creo, algunas de ellas. Sí, algunas salen. No sé si hay alguna cosa más que queréis mencionar, que yo no lo sepa. No, y luego, ya te digo, luego los pinchos, bueno, lo de la tortilla, los básicos, la gente nos conoció, llevamos muchos años ya con el tema de la hostelería,
¿Tenéis menú del día y todo eso, por ejemplo? No, menú no lo hacemos, no. Vale. Luego todo el tipo de lo que ofrecemos, todo el tema de carnes, lo demás, todo lo hacemos por encargo, ¿vale? Dada a entender que la carne no es una carne que lo puedes sacar al momento. Claro. Son carnes muy delicadas y, bueno, lo hacemos por encargo. Igual que el bacalao, nosotros lo usamos en tema de salar y lo demás, se necesita su tiempo. Entonces siempre pedimos a la gente que todo eso que se nos avise. Eso es una muy buena señal, ¿eh? Cuando Sí, hacemos siempre lo un hacemos encargo así. y no sacamos Sí. la carne, si no nos la habéis encargado, eso es Sí. muy buena señal. No, lo hacemos así, Porque ¿sabes? significa que va a llegar al plato, perfecto. Claro, igual que la tortilla, bueno, lo que decía antes, llevamos años, la gente nos ha conocido por la tortilla, no sé lo que tiene la tortilla, porque seguimos haciendo la tortilla normal como todo el mundo, pero la gente está encantada con la tortilla y... Pero de una tortilla a otra hay un mundo, ¿eh, José? Hay un mundo, sí. Hay un mundo. Yo tengo que ir a probarla, ¿eh? Que no la he probado. Estaremos Yo soy encantados de tortillera atender. también, me gusta mucho la Bueno. tortilla. Bueno, los domingos, esto yo no sé si me lo estoy inventando o no. ¿Tenemos pulpo? Lo hacemos una vez al mes. Una vez ¿vale? al mes. Sí, es un pulpero que tenemos contratado, bueno, pactado, hablando claro. Entonces, una vez al mes nos viene. Tampoco queremos masificar el tema del pulpo, pero sí que es verdad que tenemos un pulpero en nuestra puerta que lo sirve. Bueno, pues estáis situados, el Okapi, Bar Parrilla Okapi está situado en el Boulevard de Ponferrada, en el barrio de La Rosaleda, en el Boulevard Juan Carlos I, número 4, ¿verdad? Eso es. ¿Qué horarios tenéis? Nosotros de lo que es, bueno, lunes descansamos y lo que es ahora horario de verano lo que hacemos es que, bueno, de martes a domingo abrimos de 10 a 3:30 y luego abrimos de 6 al cierre, a 11, 12, 1, hasta que nos deje. ¿Y a partir de qué día vamos a poder probar esa limonada? Eh, Hay que saberlo, porque claro, si vuelan un día... No, hay que la saberlo. sacaremos el día 10 porque queremos ir al concurso y luego queremos darla a probar el día después del concurso. El mismo día del concurso, el día 10 de Eso es. abril, ese día ya podemos degustar en el Okapi vuestra limonada casera. Sí. Eso es. Pues yo tengo muchas ganas, ¿eh? La tortilla también me está llamando. Ahí te mucho. esperamos cuando quieras. ¿Qué tiene que tener una buena limonada para vosotros? Pues Es algo que... es que ¿Cómo te lo yo creo- explico? claro. Cada uno tiene, como tú dices, cada uno tiene su truco. A unos les gustan más dulces, a otros menos. Al final no es, yo creo que no tiene que tener ningún secreto, ningún truco. Es como la hagas y como a ti te guste. Al final. ¿La vais probando vosotros mientras la hacéis Sí, o no? bueno, Sí. nosotros no, la familia. ¿Vosotros no? Nosotros en paladar para beberla somos muy buenos, pero esos toques que le faltan, eso lo hace la familia. Ah, son muy los bien, que o sea, llegan... es Los una que- limonada en equipo. Eso Claro, es, sí, son los Será que- familiar, pero en toda Al final regla. una buena limonada Claro. pues no es de un día para otro, ni que tú la sepas hacer. Tiene que haber gente detrás pues que ya sepa de años y años, como la gente de antaño, que es la que realmente Gente de pueblo de es la toda que la la vida. hacía y la que sabe lo que hay que echar, cómo hay que echarlo. Son muchos años que la hacen y nos apoyamos en eso. Como siempre en gente digo yo, que sabe. mantener las costumbres, las tradiciones y hacer eso caso de es. lo que nos dicen nuestros mayores. Sí, sí, sí. ¿Vosotros también funcionáis con cantidades exactas, ingredientes exactos, o vais a ojo de buen cubero? Bueno, el tema de la limonada. Sí. Yo creo que va a ojo. A ojo. Vamos probando, poquito, a ver claro. si falta, le echo, le quito, le pongo. Yo creo que va a ojo. Vamos. O sea que nunca os va a salir igual una limonada y, No, y sí, la bueno, siguiente sí, tanda, claro, parecida. parecida. Hombre, Sí, más o siempre menos sabes. sabes los ingredientes, pero bueno, siempre depende también. Yo pienso que el vino cada año, depende de la cosecha, como sea y tal, pues al final o tienes que echar más azúcar o menos. Pues nada, pues muchas gracias por venir aquí a contarnos todo sobre vuestra limonada, por participar. Tengo pendiente esa tortilla, la paella también, venga, una carne también a la parrilla también. Todo me viene bien, ¿eh? Lo hacemos todo también por encargo, ¿eh? Pueden llamar y lo hacemos por encargo para que se lo puedan llevar también a su casa, sin problema. Genial. ¿Tenemos un número de teléfono que sabemos de memoria? No. ¿No? No, pero bueno, en eso... cualquier caso, Bar Parrilla Okapi en el Boulevard de La Rosaleda, Boulevard Juan Carlos I, número 4. Muchas gracias y que gane el mejor. Eso es. Nada, muchas gracias a ti. Bueno, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida con nuestra sección dedicada al cine. Bueno, pues estamos a viernes y ¿qué nos toca? Claro que sí, palomitas dulces y una buena sesión de cine. Eso sí, hablado
porque tenemos aquí a Iván Belenda, el que más sabe de cine de todo el Bierzo. Bueno, ¿qué aquí, tal? Muy bien, hacía ya un tiempo, unas semanas que no nos veíamos. Sí, puede ser, porque una semana yo estaba librando y estuvo Silvia aquí, y otra tú no podías, ¿no? No, sí, yo pude, pero tú no estabas. ¿Yo no estaba? Sí, no sé si librabas también, pero... Pues no libro tanto, Pero vamos, no, coincidiría, sí, coincidiría. Pero coincidió. Ah, el viernes pasado, que estaba presentando Eso la es. Ponferrada Fashion Week, claro que sí, no Eso es. estaba, fallé. Pues nada, aquí retomamos otra vez, ¿no? Retomamos donde lo dejamos, nuestra Sí. historia cinematográfica. Eso es, pues nada. ¿Con qué propuestas nos vienes hoy? Pues traigo dos, como siempre, intentando que sean diferentes entre sí, muy interesantes. La primera es Rebel, una película belga de 2022, que básicamente pues, habla un poco sobre la guerra de Siria a través de 3 puntos de vista, más concretamente desde el punto de vista de una persona, luego pues, tiene su hermano pequeño y a su madre, que la película sí que a través de una narrativa no lineal pues te va un poco contando pues eso, cómo ellos ven la guerra, pues eso a través de sus puntos de vista. Si eso comenzamos poniendo el tráiler y Bueno. ya comentamos alguna cosa y ya desarrollamos. En profundidad Venga, pues alguna contextualizamos. Vamos con el tráiler. Aquí es un famoso cantante local. Reapareció en Siria el otoño pasado haciendo trabajo humanitario. Pronto estarás orgullosa de mí. ¡Rápido, rápido! ¡Sigue vivo! Eres mi hijo y te quiero. Voy a irme por un tiempo, enano. Mira, mira. Me llaman Abu Bakr al-Beljiki. No me tengas miedo. No quiero hacerte daño. Kamal y yo hablamos a menudo. ¿Dónde está? No te sé decir exactamente porque es una zona de guerra. ¡Vamos, hermanos! ¡En el nombre de Alá! ¡Graba! ¿Me oyes? Tú eres uno de ellos. Grabas atrocidades. Solo intento sobrevivir, igual que tú. Tengo un hermano. Nassim es menor que yo. Le echo de menos. ¡Tu hermano es un puto terrorista! ¡Retira eso! Quiero ir, quiero estar contigo, Kamal. Vas a salir en este vídeo. Como verdugo o como víctima. Tú decides. Qué dura, pero esta es de las que a mí me gustan. Es una película muy dura, pero también creo que es muy necesaria. A ver, no dentro de lo que habla, la película no nos proporciona nada nuevo en el sentido en el que pues, muchas veces se han hecho películas sobre la guerra a través, en este caso, del personaje principal, que es una persona que va hasta allí y se involucra dentro de un grupo terrorista y como que se va autoconvenciendo de lo que están haciendo está bien, ¿no? Y luego como su desarrollo y su evolución hasta descubrir que evidentemente esto que están haciendo no tiene ningún sentido. La película habla mucho sobre el tema del fanatismo religioso, sobre todo de la misoginia. De hecho hay escenas muy duras de diálogo, sobre todo, respecto a la opinión que tienen de las mujeres, que es terrible completamente. Y luego una de las cosas que más me gustan también de la película es que, bueno, la puesta en escena me parece una maravilla, en la que los directores, Adil y Bilal, que, bueno, comento un poco quiénes son, dos directores belgas que empezaron haciendo películas en Bélgica, los contrataron para hacer la tercera entrega de Bad Boys, y luego hicieron la tercera, hicieron la cuarta, entre medias hicieron esta película. Creo que son dos directores muy inteligentes porque saben manejar el ritmo y el tono de las historias que tienen entre manos, y en este sentido, en esta película, que podría suceder al estar contando una historia tan trágica y muy violenta, que la violencia la escenifiques de manera muy gráfica, y ellos no lo hacen. Ellos trabajan muy bien el fuera de campo, sin efectismos baratos, y creo que esa decisión hace que la película sea mucho más impactante. No, porque, por ejemplo, mientras la estaba viendo, estaba diciendo, joder, qué bien lo hacen estos dos directores, porque, por ejemplo, para Bad Boys, que son entretenimientos más inofensivos en cierto sentido,
ahí sí que tiran por, y que son películas más de ficción, comedias, buddy movies, ahí sí que, por ejemplo, el tema de la violencia, pues se tiran por ella bastante, porque al final llama mucho siempre la atención esto, en películas en Hollywood sobre todo, pero aquí, que podrían regodearse también en la violencia explícita, no lo hacen y es un acierto tremendo. Quizás porque es un tema social delicado, ¿no? Exactamente. Por eso hablo también de la inteligencia, porque es decir, porque tú podrías ser muy sensacionalista a la hora de narrar esta historia. Y yo creo que si la película hubiese mostrado más la violencia, hubiese perdido el impacto, porque lo notarías demasiado gratuito. Y luego también tiene otra cosa que podría ser motivo de polémica esta película, que es, y en ese sentido tiene una similitud lejana, pero ahí está, con Emilia Pérez, en el sentido en el que tiene 3 momentos. Emilia Pérez es un musical, pero esta tiene 3 momentos musicales, de que el personaje principal y otros se ponen a cantar, pero que tienen mucho sentido dentro, o sea, creo que funcionan muy bien dentro de todo el entramado, que no chirría, porque además están proyectando pensamientos de la situación que están viviendo. Y creo que esas salidas formales eso no chirrían y suman en el conjunto total de la película. Entonces, una película extraordinaria. Yo creo que está en Filmin. Creo que es necesario, o sea, es necesario descubrirla, porque, es decir, yo sí que le había echado un ojo después de haber visto un par de películas de ellos, pero no llegó hasta Filmin, o sea, no la hemos tenido disponible hasta hace poco. Y bueno, sí es verdad que las otras películas que han hecho estos directores tampoco es que me volviesen loco, pero esta creo que demuestra que si tienen un guión a la altura, siendo directores que creo que, pues lo que he dicho, inteligentes, que se manejan muy bien dentro de cada historia, creo que al tener un guión a la altura han sabido aprovecharlo, la coescriben también ellos dos, y que se nota que es un proyecto bastante personal lo que hace y que en cierto sentido les ha afectado, ¿no? O sea, es decir, que todo lo que vemos en pantalla notas como que, en fin, hay un interés, está muy trabajado el guión, en el sentido, está muy estudiado, que ha habido un trabajo de investigación muy grande, y eso, y que luego formalmente, pues, sin ser una película súper excesiva en cuanto a movimientos de cámara y demás, como lo eran las de Bad Boys, creo que logran ese equilibrio entre... Suficiente movimiento, ¿no? Claro, es decir, el movimiento justo para dotar a la película de un ritmo que no decaiga y a su vez que el estilismo que ellos proyectan no distraiga de lo verdaderamente importante. Eso es. Entonces, vamos, lo dicho, una maravilla que merece la pena descubrir, volviendo a insistir en el tema de que es muy dura, pero que es muy necesaria, así que... Es muy dura, pero es una realidad muy dura, sí, que la tenemos ahí, que a veces y es no una miramos película, más allá, ¿no? Pero existe. Sí, y creo que o sea, terminas de verla, además de con un mazazo emocional bastante grande, cabreado. Es imposible, me parece, que además en ese sentido también lo hacen muy bien. Ya la temática de la película creo que da pie a que te sientas, a que empatices con la situación, pero también hay que saber narrarlo bien, y entonces yo creo que en ese sentido aciertan de lleno a equilibrar todo, tanto forma como fondo. Iván, es una película del 2022, tú la has descubierto, bueno, la has visto ahora en Filmin, que acaba de llegar hace poco, decías. Sí, yo creo que... ¿Estuvo en las salas de cine o no? No, de hecho, a ver, yo creo que la película es 2022, yo descubrí su existencia un año y pico después, cuando, lo típico que yo estoy mirando así como filmografías y de repente veo que estos dos directores, después de la tercera de Bad Boys, han vuelto a Bélgica y han hecho esta película. De aquellas no estaba disponible en ningún sitio, y es eso, que Filmin, pues no sé, a ver, he dicho hasta hace poco, igual hace 6 meses o por ahí, bueno, pero vamos, que la había apuntado y el otro día me decidí a verla y vamos, un acierto. ¿Qué puntuación le das tú? Un 8. Pues un 8 está muy bien. Es para mí, para
la escala de puntuación está muy bien. Está, sí, vamos. ¿Tú consideras que un 6 ya es muy bien? Sí, un 6, bueno, muy bien no, yo diría que un 6 bien. Un 6 está bien, un 6 es una película para pasar el rato digna, pero un 8 es una gran película. Bueno, pues nos la apuntamos, Rebel. Eso es. Y tenemos otra propuesta que nada tiene que ver. Nada tiene que ver, pero bueno, creo que es interesante también. Sí, claro. Que es la de Pam y Tommy, que es una miniserie también de 2022, que esta sí que me acuerdo cuando salió y tal, lo que pasa es que he tardado en verla, se centra básicamente en toda aquella historia de Tommy Lee y Pamela Anderson y el vídeo sexual que se filtró, que además es muy interesante cómo la serie, digamos, te muestra un poco la persona que robó la cinta, todo lo que tuvo que hacer para filtrarla, porque al final estamos hablando de que Internet en aquella época estaba haciendo sus primeros pinitos, sí. ¿No? Que ahora mismo sucede esto y no tienes que montarte aquí la de Dios como tuvieron que hacer él y, bueno, con ayuda de otra gente. Pero creo que, bueno, voy a dejar de hablar un momento, vamos a poner el tráiler y ya luego ya desarrollaré. Y luego ya opinamos, venga, sí. Vamos ahí con el tráiler. A ver... Eso es. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Avanza. ¿Quién es ese tío? Es Tommy Lee, el batería de Motley Crue. ¿De dónde has sacado esto? Tú, avanza. Espera, sigue avanzando. Vale. No, mejor. Esa es Pamela Anderson. Sí. Continúa. Retrocede. Caray. Atrás. Ponlo. Es tan privado. Es como si estuviéramos viendo algo que no deberíamos ver. Y por eso es tan morboso. Si este vídeo se hiciera público... Esa cinta sigue rulando cada segundo que pasa. Nena, la recuperaremos. Claro que me importa. Yo salgo en ese vídeo, igual que tú. No, igual que yo no. Vamos allá. Joder. ¿Qué coño es esto? Tengo que decir que, la serie empieza siendo una comedia. Nunca abandona la comedia del todo, pero es eso, los primeros 3 capítulos que muestran como el comienzo de la relación de Tommy Lee y Pamela Anderson, el primer capítulo concretamente del robo de la cinta, de cómo se llega a esa situación, es decir, porque al final la historia es que un carpintero, pues, currando en la casa de Tommy Lee, pues llega a un punto en el que, digamos, que tiene roces con él y él lo echa, sin pagarle. Entonces, como que por venganza, pues va y roba la caja fuerte y sin querer, pues la cinta estaba ahí dentro, ¿no? Como que ese capítulo y los 3 primeros, que de hecho son los que dirige el director Craig Gillespie, que es el director de Yotonia, son los que tienen como ese punto de humor humorístico más despendolado. Y luego, lo más sorprendente y lo que más me gusta es cómo gira hacia el drama en cuanto a el retrato de Pamela Anderson y cómo le afectó a ella concretamente que esta cinta se hiciese pública, porque de hecho es muy interesante por dónde tira la serie, hablando acerca del machismo de la sociedad y de cómo... de hecho hay una frase ahí en el tráiler que dice el Tommy Lee, yo también salgo en esa cinta, y dice, como yo no, porque la que peor lo pasó y la que peores consecuencias tuvo después de que esa cinta se filtrase fue ella, por ser mujer, por haber sido una sex symbol, por haber salido en Playboy. Al final todas las miradas se depositaron en ella. Y el retrato también que hace Lily James de Pamela Anderson, que está irreconocible, es espectacular.
Y en cierto sentido, la serie es también un homenaje a Pamela Anderson y a la fuerza que ella tuvo para salir del paso después de ese escándalo. Bueno, y esa turbulenta relación. Y de también, la ¿no? turbulenta Con relación que Tommy Lee. también se habla de eso, ¿no? Es decir, de hecho, al final la serie se llama Pam y Tommy, al principio el protagonismo lo tiene el que robó la cinta, pero luego sí que se centra mucho en esa relación, muy tóxica también, y que la serie también en ese sentido logra ser convincente, ¿no? Y no me esperaba yo que fuese a versar por ese tema. Pensaba que la serie iba a ser más cómica todo el rato, lo que en cierto sentido no me hubiese gustado, porque también iba viéndola, o sea, la empecé a ver con un cierto prejuicio por el hecho de que es una serie que ni Tommy Lee ni Pamela Anderson querían saber nada, podrían caer también en el sensacionalismo barato, en la ridiculización de ellos dos, y no lo hacen. De hecho, los primeros capítulos parece que sí, pero luego ya no. Y me resulta en ese sentido, pues eso, súper interesante, que se ve, es una serie de 8 capítulos, no muy largos tampoco, o sea, igual más largo dura 50 minutos, el más corto media hora, pero lo que es el retrato de una, bueno, iba a decir, de la sociedad de los 90, una sociedad que ahora mismo a nivel de la de los vigilantes de la playa. Y demás, sí, la de los vigilantes de la playa, que también la serie hace hincapié en cómo la cosificaban en el rodaje. Totalmente, ¿no? Bueno, y al final era a lo que estábamos acostumbrados. Sí. Ella también lo naturalizó así, de esa manera, y estaría encantada en aquel momento de ser estaría la encantada, chica guapa, pero, la chica explosiva, la chica... Claro, era el papel que le daban, realmente. Era el papel que le daban y al final, pues bueno, ella tiraba con eso, pero la serie, en cierto sentido, también la humaniza en ese aspecto, es decir, no, pese a que pues generalmente la imagen de ella podría ser como de, sí, que le daba igual, hay una escena ahí cuando están grabando Los vigilantes de la playa en la que los directores y guionistas le quitan un texto y lo cambian por el plano del culo de ella cuando va a correr a la playa. Y además ves en ese momento como ella no lo pasa bien. Es decir, que todo esto, toda su personalidad y demás, o sea, se ve un poco herida por la situación. ¿Y sabemos la opinión de estos dos protagonistas reales después de haberse emitido? No sé que no quisieron saber nada de la serie. Yo creo que también pensando porque iba a ser, aparte de que... lo que tú pensaste al principio, ¿no? Claro, aparte de que también se vuelve con esta serie a recordar esos sucesos que probablemente ya querían que se olvidase, está ese miedo, ¿no? El miedo que yo también un poco tenía de que a ver si iban a coger y van a hacer ahí una comedia acerca de un tema que psicológicamente, sobre todo a Pamela Anderson, porque a Tommy Lee al final sí que creo que la serie pues sí que plantea y desarrolla bien a su personaje, pero también lo vemos que no, que eso tampoco le causó un trauma como a ella le pudo, porque ella al final es a la que se le recuerda por el vídeo y es a la que cuando piensas en Pamela Anderson siempre vas a los años 90 y a ese vídeo, a Los vigilantes de la playa y a ese vídeo. Bueno, ahora vemos una imagen muy distinta de Pamela Anderson. Claro. ¿Quién la ha visto y quién la ve? Sí, ahora bueno, ha tenido como ese comeback como Demi Moore, no tanto así, porque Pamela Anderson tampoco en cuanto a... No, Pamela Anderson ya ni se maquilla, ha llegado a ese punto, ¿eh? Y este año sacó, que todavía no la he visto, a ver si cuando la ponga en plataformas la veo, una que se llama The Last Showgirl, que es como una película que pues eso, funciona como comeback, estuvo nominada a los Globos de Oro, y que podría ser pues el regreso de ella también a la primera línea del cine, ¿no? Oye, de la interpretación. Pues yo tengo ganas de verla, fíjate lo que te digo, tengo yo ganas también. de verla. Es una chica que sí. al final me despierta curiosidad, fíjate tú. Sí. Bueno, Iván, pues toda la curiosidad al final me lo aclaras tú aquí también, cinematográficamente hablando. Eso intentamos. Te vemos el próximo viernes aquí, comiendo palomitas dulces. Muy bien, pues aquí estaré. Bueno, y a vosotros, que paséis un maravillosísimo fin de semana y os vemos el lunes. Pasadlo bien. Un beso.